Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a los discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlos a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció a Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen que el Evangelio de Dios está aquí para toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena fue una de las primeras que vieron al Señor resucitado, y en cuanto lo vio, fue a llevarle la buena noticia a los demás discípulos. Imagínense el gozo y la gratitud que debe haber sentido en su corazón cuando vio a su amado Salvador. Pero cuando contó que había visto al Señor resucitado, se encontró con la incredulidad y la frialdad de los discípulos. Dos de los seguidores de Jesús, los que lo habían encontrado en el camino, también contaron la experiencia que tuvieron, pero tampoco les creyeron. Cuando finalmente Jesús se les apareció a los 11, les reprochó la falta de fe y los reprendió por haber rechazado a los testigos. Jesús fue severo con ellos porque sabía que la incredulidad limita el poder de Dios en la vida de las personas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer en las promesas de Dios? ¿Por qué tendemos a dudar de lo sobrenatural y a confiar solamente en lo que vemos o palpamos? Una y otra vez Jesús había anunciado que lo matarían, pero que más tarde resucitaría. Sin embargo, cuando María Magdalena corrió a anunciar a los apóstoles que había visto al Señor, no le creyeron. Después Jesús se le pareció a dos personas, como lo decía ahora, y tampoco. Hay algo que endurece el corazón. Hay algo que cierra el corazón ante la manifestación de Dios, porque estamos más tendientes a la lógica. Y si no vemos, no creemos, y creemos que solamente es verdad lo que podemos ver, tocar o percibir por nuestros sentidos inmediatos. Es cierto que los apóstoles tenían razones para sentirse atemorizados. Acababan de ver la traición, el arresto y la crucifixión de su Señor, y posiblemente ahora les tocaba a ellos. El miedo alimenta intensamente la incredulidad. Es posible que el temor por la salud, la preocupación por el dinero o el afán de recibir reconocimiento disminuya el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Descartamos la voz del Espíritu Santo y sus impulsos por considerarlos demasiado difíciles y arriesgados. Nos sentimos a veces como paralizados e incapaces de tener esperanza o de creer porque la vida no ha resultado como queríamos. ¿Por qué sucede todo esto? Porque somos hijos e hijas de un Dios cuyo designio son impredecibles. ¿A quién se le habría ocurrido escribir una historia como la que leemos en la Sagrada Escritura? Una creación fantástica, una necia desobediencia, promesas de redención, profetas, reyes, gigantes derrotados por jóvenes pequeños y una virgen que da a luz, que concibe y da a luz y continúa siendo virgen. Las Escrituras nos muestran el maravilloso mosaico en el que lo ordinario y terrenal se hace extraordinario y celestial mediante la intervención de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, el corazón se nos abrirá en forma natural y reconocerá su acción divina. Si escuchamos y creemos con sencillez y devoción, el Señor nos concederá oportunidades para dar testimonio e interceder y nos llenará de su consuelo. El Señor dará fortaleza a los débiles y valor a los que están cansados. La misma palabra nos lo había dicho por boca de nuestro Señor. Si creyeran, si la fe fuera tan solo como un grano de mostaza, se trasladarían las montañas con tan solo decirlo.
Y es que lo imposible para los ojos y los sentidos es posible para el Señor. Pero estos sentidos nos engañan y nos hacen creer que la verdad es tan limitada que solamente puede ser percibida por nuestros sentidos. Pero hay una verdad más allá que solamente el Señor nos puede revelar. Y nuestro corazón confiar en aquello que no vemos, en aquello que realmente es imposible para nuestros ojos, pero que Dios está más allá de nuestros sentidos, que nuestro Dios está más allá de lo que podemos percibir, que la verdad es más allá de lo que nosotros podemos creer. El Señor resucitó, se levantó de entre los muertos. Algo imposible de creer, pero que fue así, es verdad. Él se levantó entre los muertos, está vivo y toca nuestros corazones. Sigue moviéndose entre nosotros, sigue haciendo tantos milagros, sigue sanando a tantos enfermos a lo ancho y largo del mundo. ¿Por qué no crees? ¿Por qué te es tan difícil creer? Pidámosle hoy al Señor que renueve nuestra fe y que nos dé la gracia de comprender lo que hasta el momento es incomprensible, de creer lo que hasta el momento es increíble para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe cada día, cada mañana, aumenta nuestra fe. Cuando estemos pasando situaciones difíciles y que no haya camino y que no haya salida, y que lo único que podemos esperar sea un milagro, Señor, aumenta nuestra fe. Cuando las personas de nuestro alrededor nos señalen, nos juzguen por creer lo increíble, Señor, aumenta nuestra fe. Porque solo con una fe inquebrantable podremos nosotros dar testimonio de la realidad que eres, de la realidad que serás. Eres el Señor del universo, y eso es verdad. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.